Buenas tardes. Hoy les traigo un poquito unos comentarios acerca de cómo se trabaja en urgencias. Tanto una charla también un poco para médicos y para nuestros padres que concurren a nuestra urgencia y para que entiendan un poco nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? Y nos ayuden también con esto, ¿verdad? Nosotros nos manejamos por unos conceptos que se llaman RAC, ¿verdad? Resección, acogida y clasificación de los pacientes, ¿verdad? Le voy a explicar cómo viene la mano un poquito, ¿verdad? Nosotros muchas veces cuando llegamos a la urgencia, lo que vemos es que el tiempo vuela, ¿verdad? Entonces siempre quieren ser atendidos todos primero y todo eso. Entonces tenemos que empezar a manejar los conceptos con respecto a esto, ¿verdad? Concepto básico es de que una urgencia es algún tipo de enfermedad que requiere una atención rápida y una emergencia es a donde corre riesgo vital la persona y tiene que ser atendido inmediatamente. Por eso nosotros tenemos de repente en nuestra cabeza un hospital que les va a hacer referencia que es emergencias médicas. Cuando uno se accidenta, por ejemplo, es llevado a emergencias médicas, a donde rápidamente es asistido con todo, ¿verdad? Y las urgencias, entonces, son nuestros hospitales a donde cada hospital tiene su urgencia que también puede llegar a ser incluso como un consultorio. Entonces, veamos esto así, ¿verdad? Esto es una emergencia, ¿verdad? A donde llega un paciente crítico y es reanimado. Estas imágenes que yo traigo son de internet para no herir suspicacias de nadie, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nosotros vemos una urgencia, tenemos toda clase de pacientes con diferentes patologías en diferentes estados y tenemos que clasificarlos y atenderlos de alguna forma, ¿verdad? Lo más rápido posible, como dijimos. Entonces vamos a aprender algunas cositas siempre para poder irnos un poquito más hacia adelante, porque si no vamos a continuar siempre haciendo lo mismo, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de atención en urgencias, siempre tenemos que tener en cuenta muchas cosas, tanto para médicos como hoy en día, más todavía también los pacientes, ¿verdad? El lavado de manos, hoy en día nosotros en todos los hospitales, hasta en los supermercados, tenemos nosotros que lavarnos la mano para entrar, ¿verdad? Porque llevamos gérmenes con las manos. El personal que atiende a todos, de repente, tiene que ser ayudado por los familiares también a que tenga todos los equipos de protección personal. Hoy en día no es solamente del médico que tiene que atender o el personal de enfermería y todo eso, sino también los familiares tienen que ir. Les hago esta acotación porque muchas veces para nosotros los pediatras ya es difícil atender con la bata blanca y hoy en día como astronautas, por ejemplo, la criatura nos ve y ya llora muchísimo, entonces no podemos hacer otra cosa, vamos a tener que atenderles así porque tenemos una pandemia, entonces todos tenemos que cuidarnos porque si los médicos nosotros quedamos enfermos, también la población queda sin atención, entonces cada granito de arena que nosotros hayamos hecho en el sistema es algo más, algo bueno, ¿verdad? Hay conceptos también, ¿verdad? Esto es del American Heart, a donde van a ver que tanto en clínica médica, que son los pacientes adultos, y en pediatría se manejan conceptos diferentes. Si nosotros vemos acá el telefonito, vamos a ver que cuando encontramos un paciente adulto con un fallo que va a requerir una reanimación, por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer es pedir ayuda y después iniciar la maniobra de reanimación. Posteriormente es trasladado y viene a la unidad. Sin embargo, en pediatría manejamos un concepto diferente. Empieza con la prevención, ¿verdad? Siempre la prevención. Después ya viene cuando nosotros tenemos un niño de repente en situación que está inconsciente, tenemos que iniciar las maniobras de reanimación nosotros. Nosotros trabajamos mucho también con los padres. Habíamos iniciado, se cortó todo por esta pandemia, también unas campañas de prevención y que los padres podían asistir también como reanimar, por ejemplo, a un niño en caso de encontrarlo, por ejemplo, en una pileta o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, acá el telefonito está en el medio del sistema. Entonces, primero prevención, por ejemplo, ¿verdad?
Después, iniciar las maniobras de reanimación. Si el niño tiene algo en la boca, sacarle eso. O si, iniciar las respiraciones y todo esto. Estos son todos motivos de charla y de entrenamiento, ¿verdad? Yo quiero dar un pantallazo nomás, ¿verdad? Pero para hacer mención de esto, que primero es asistir y después es llamar al servicio de urgencias, ¿verdad? Y emergencias. La clasificación va más allá, ¿verdad? Cuando tenemos una clasificación podemos tener también estas situaciones como un ecuabolaños donde tuvimos acá, ¿verdad? Un accidente que interfiera por ejemplo, muchas personas, eh, en día, eh, a medida que los vehículos tienen mayor velocidad, tenemos mayor accidentes también, ¿verdad? Dios quiera que no pase, pero con respecto a una colisión de dos ómnibus o algo así, tenemos que hacer la clasificación y la evacuación de acuerdo a lo que requiera el paciente y todo eso. Si un paciente está fracturado y tenemos un hospital de trauma, entonces podríamos enviarlo ahí. Sin embargo, si el paciente eh, tiene otras lesiones, ¿verdad? No mandarlos todos a un mismo hospital y la clasificación, por eso tiene que ser en la zona de catástrofe y después la evacuación, ¿verdad? Esto lo hacen los bomberos y están muy bien entrenados en esto. Otra forma de clasificación externa es cuando tenemos una pandemia como la que tenemos ahora, o con nuestros casos de dengue, por ejemplo, donde tenemos 100, 120 pacientes, 140 para un consultorio. Entonces, la clasificación de los pacientes febriles, por ejemplo, tiene que ir por fuera del hospital porque nuestras urgencias de repente no tienen el espacio físico para albergar a todos estos pacientes, entonces tienden a colapsar. Entonces, tiene que haber un sistema de clasificación que está por fuera del hospital y van a encontrar estas carpas en nuestros hospitales, más todavía ahora que estamos en pandemia. En, Siguiendo un poquito con la idea de la urgencia pediátrica, la urgencia pediátrica es totalmente distinta a la urgencia de adultos, ¿verdad? Inclusive nosotros vamos a ver que nosotros somos un poco acelerados con respecto a los pacientes y todo eso. Vamos a ver no solamente las pinturas adecuadas a eso, sino que no van a encontrar aires acondicionados, por ejemplo, que estén a 17 grados, como de repente hay gente que tiene en la casa, los pediatras no usamos prácticamente aire acondicionado, ¿verdad? Adecuamos esto a nuestros niños, ¿verdad? Eh, que tienden, vamos a decirle, a hipotermia porque son chiquititos y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces van a ver que son cosas muy distintas. Bueno, y hoy en día, que también lo hicimos en la institución donde trabajo, ¿verdad? Que es clasificar en respiratorio y no respiratorio, ¿verdad? Entonces, esto ayuda a que pacientes no se mezclen, ¿verdad? Y más todavía con esta pandemia, ¿verdad? Que un paciente que acudió a la urgencia por diarrea no salga con un coronavirus y diarrea encima, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, lo que nosotros tenemos en esto como introducción, entonces tenemos que llegar a una clasificación. Y la clasificación es el ordenamiento que nosotros buscamos. Entonces, necesitamos atender al paciente según el riesgo y reevaluarlo incluso en la sala de espera de acuerdo a lo que tenga minuto a minuto y se le tiene que brindar la mejor atención en el tiempo que es adecuado. No estamos clasificando, con el perdón de las señoras acá, frutas o verduras, ¿verdad? No digo que no sean importantes, pero nuestros pacientes eh, son de riesgo muchas veces y no podemos ver nosotros, como yo les suelo decir a los colegas, ¿verdad? Que no es una carnicería o no es una fila del banco, entonces no es el que llegó primero, ¿verdad? Así llegamos a este concepto que es la recepción, la acogida y la clasificación. El triaje entonces es el ordenamiento de los pacientes. Al paciente más urgente se le atiende primero. No importa que haya llegado el otro hace 2 horas, le atiende primero al que está más grave. Y si a esto nosotros le agregamos la atención personalizada, con intimidad, confidencia, un trato humano, estamos hablando de RAC, ¿verdad? Que es
La resección, que viene del recepcionista, le dice qué le pasa, se siente bien, va posteriormente a ayudarle. No, entonces tranquilo, señor, vamos a verle que, o señora, vamos a ver a su hijo lo más rápido que se pueda y ahí le clasificamos, ¿verdad? Entonces llegamos a esta definición, ¿verdad? ¿Y quién es, eh, quiénes son, cómo manejamos esto, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto no se atiende por orden de llegada en la urgencia, sino por el grado de enfermedad que tenga el paciente y la necesidad de atención. Hoy en día nosotros en nuestro sistema tenemos estos sistemas que ya vienen precargados muchas veces. Si el paciente es nuestro, ya trae completamente la afiliación. Lo que se hacen son los controles de enfermería, ¿verdad? Y la reevaluación y con esto, ¿verdad? Esto no es muy fácil de realizar, ¿verdad? Van a ver unos cuantos colores acá, ¿verdad? Y les voy a ir explicando y un triángulo acá también, ¿verdad? No es muy fácil de realizar. ¿Por qué? Porque en pediatría el niño tiene curvas y tiene medidas que son diferentes de niño en niño, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a controlar los signos vitales, tenemos manguitos de presión diferentes. No es como el adulto que se le pone un manguito de presión y ya está, ¿verdad? El recién nacido tiene un manguito de presión, el niño que es un poco mayor tiene otro manguito de presión y los adolescentes otro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todos los tipos de mangos de presión. También tenemos para controlar la saturación del oxígeno, ¿verdad? Los niños principalmente que vienen con dificultad respiratoria. En la tablita tenemos que llenar todos estos signos vitales. Entonces, eh, tenemos que tener, son cintitas muchas veces para los niños o son pincitas, ¿verdad? Y de diferentes medidas. No es como el adulto que tenemos solamente el de pincita de dedo y con eso es suficiente. Muchas veces tenemos pincitas para las orejas también, ¿verdad? Que nos dan la saturación. La frecuencia cardíaca es totalmente diferente. Un niño recién nacido o un mes lactante que tiene entre 110 y 118 como normal, a uno de 16 años que tiene entre 60 y 100, prácticamente toda esta gama de diversidad de signos vitales y corresponde a niveles diferentes de atención o prioridad, ¿verdad? Y con respecto a la frecuencia cardíaca, ya iba a pasar, es muy difícil, por ejemplo, contar la frecuencia cardíaca en un niño de 1 a 6 meses, inclusive hasta 3 años, porque la colaboración no es, y nosotros nos acercamos con uniformes espaciales y la criatura tiene miedo, entonces llora, es muy difícil de contar la frecuencia cardíaca y se altera porque el niño está alterado. La frecuencia respiratoria también, ¿verdad? La frecuencia respiratoria de un recién nacido y lactante va entre 30 y 50, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros encontramos un adolescente de 12 años, con mayor de 12 años, con una frecuencia respiratoria de 50, es un paciente que está delicado, por estar muy policnéico o mucha dificultad respiratoria. Entonces, nuestros parámetros con respecto a con respecto a la frecuencia respiratoria también son variados. Te van a ver, entonces, en un lactante, vamos a ver los extremos para no hacer larga, ¿verdad? Son hasta 50 de frecuencia respiratoria en el niño de 3 meses y en el niño de 12 años para arriba hasta 20. La presión arterial, como ya habíamos dicho, tiene que tener diferentes tipos de manguitos y también hay tablas para poder clasificar, ¿verdad? Un, un lactante tiene entre 60 y 80 de sistólica y de diastólica, que es cuando se relaja el corazón, entonces tenemos entre 30 y 45. Sin embargo, el comportamiento a los 16 años es prácticamente como un adulto. Vamos a ver que la sistólica
está entre 110 y 135 y la diastólica 65 a 90, ¿verdad? Estos parámetros son, vamos a decirle, variables, ¿verdad? Y los cardiólogos dicen que todos tenemos que tener 120, 80, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo finalmente, verdad? Con toda la toma de signos vitales y todo eso. Identificar rápidamente una situación de riesgo, asegurar la prioridad de la función, la clasificación de nuestros niños, ¿verdad? Asegurar la reevaluación periódica. Muchas veces un niño que vino de repente por fiebre, le bajamos la fiebre y no le podemos atender porque tenemos un paciente que está convulsionando en reanimación. Entonces hay que ver con nuestros compañeros de enfermería de que le hayan bajado la fiebre, reevaluarle ellos, ¿verdad? Y que te avisen otra vez, informar a los familiares de qué lo está pasando y todo eso, ¿verdad? Más de una vez yo he salido afuera y le dije, tengo un paciente que es muy delicado, así que los casos graves, por favor, si se evacúan hacia el consultorio o de lo contrario, si tienen paciencia, le vamos a ver posteriormente a esto, ¿verdad? Pero esto es utilizar, ¿verdad? Y forzar nuestros niveles de visión al máximo. Entonces, vamos a hacer nuestros triajes, vemos la situación clínica, las constantes vitales, como le dijeron, y si es que es un recién nacido que tiene problemas o fiebre grave, por ejemplo, o está muy histérico, como uno de los signos de alarma, entonces se le atiende inmediatamente, pasa a unos niveles 1 o 2, que son de atención rápida, y los otros se van haciendo la discriminación de acuerdo a los casos clínicos. El triangulito de nosotros que le había mostrado en el cuadro anterior se llama triángulo de evaluación pediátrica. O sea, es un diagnóstico visual sin manos. Nosotros tenemos que ver al paciente y es ese paciente que entra a la urgencia y la enfermera viene y de triaje o el médico que está haciendo el triaje viene y te dice, doctor, no le veo bien a ese paciente o le hace pasar, ¿verdad? Entonces vamos a ver para entender esto, ¿verdad? Un niño de 7 años consulta, entonces estaba jugando en la casa, tranquilo, ¿verdad? La madre le trae en la urgencia rápidamente a las 9 de la noche, 21 horas. ¿Y qué pasó con este niño, verdad? Estaba jugando, empezó la dificultad respiratoria importante, ¿verdad? Entonces, hay una dificultad respiratoria importante donde tenemos que evaluar la postura, si está respirando rápido, si es una crisis asmática, por ejemplo, ¿verdad? O si es que se atragantó con algo, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? A esto le sumamos el color de la piel, ya que hay dificultad respiratoria, nosotros vemos si tiene palidez, si está con la piel marmorata, ¿verdad? O está azul nuestro bebé, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Vemos si es que el paciente está activo, entiende lo que pasa, ¿verdad? O de lo contrario, ya hay una alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia es porque no hay suficiente circulación debido a que la sangre no se está oxigenando y todo esto forma parte de nuestra evaluación pediátrica, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos y caracterizamos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que hay varios, ¿verdad? Entonces, esquemas que han hecho, ¿verdad? Se han hecho y se han evaluado, pero es básicamente esto, ¿verdad? Si es que tiene todas las normales, la apariencia, la respiración, la circulación, entonces pasamos a todo el triaje que es normal que después vamos a ver y si es que ese paciente que tiene mucha dificultad respiratoria además está azul porque se atragantó, por ejemplo, con algo y a la vez de eso está con alteración del grado de conciencia, hay un fallo cardiopulmonar, entonces este paciente es muy grave y tiene que ser atendido inmediatamente. Bueno, entonces es solamente para repetir un poquito eso, ¿verdad? Entonces, si los tres lados están alterados, es rojo, ¿verdad? Y después, si es que hay uno, ¿verdad? Entonces tenemos de los lados del triángulo, es como que nos da un poquito más de tiempo como para pensar en cómo le vamos a asistir. Con respecto a esto, por ejemplo, para continuar atendiendo un poquito, un paciente preescolar, por ejemplo, es traído a la madre por lesiones en piel, ¿verdad? Esto es muy asustador frecuentemente, ¿verdad? Se relaciona con el tema de las virosis, entonces hizo fiebre
en días, inclusive esto le sumamos el coronavirus que también da lesiones en piel, entonces vemos nosotros que además de fiebre tiene estas lesiones, pero nuestro paciente respira bien, tiene el resto, tiene lindo color, lo único que estas babones le molestan mucho. ¿Cómo le vamos a clasificar? La mamá viene, quiere que se la atienda inmediatamente, por supuesto, tenemos muchos pacientes, entonces tenemos que clasificarle. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que darle uno de estos colores. Le metemos rápido a sala de reanimación, le atendemos antes de 10 minutos, antes de 30 minutos, 120, 180 o le mandamos a consultorio. ¿Qué hacemos con este niño? Bueno, vamos a ver. No está la frecuencia respiratoria, está normal la frecuencia cardíaca según estos estándares. Entonces, esto nuestro pacientito está bien, se le contó, se le vio, no hay alteración neurológica, no hay respiratoria ni cardiovascular. Entonces, frecuencia respiratoria normal está en azul, frecuencia cardíaca normal para la edad, pero ahí neurológicamente está bien. Entonces, estamos en azul. ¿Qué era nuestro azul? Vamos a repasar 180 minutos, más o menos. Acá vamos a ver entonces, vamos a ver que no hay estridor, no hay crisis asmática, nada, ¿verdad? Puede ser a una reacción alérgica, hay estridor, tiene chillido, más esas lesiones, entonces es como si fuera que cambia todas las cosas, ¿verdad? Vamos a ver que nuestro índice neurológico no es un trauma cráneoencefálico, no hay cefalea, no hay alteración de la conciencia, entonces estamos todavía en 180 minutos. Vamos a ver lo mismo cardiovascularmente, un niño bien hidratado y vamos a ver la parte cutánea acá. Con respecto a la parte cutánea, no es ninguna quemadura. Las quemaduras, tenemos quemaduras leves, quemaduras graves, todo esto, ¿verdad? Químicas, desgarro, simple, celulitis. Bueno, entonces vemos que puede ser una erupción purpúrica es cuando se pone de repente como moretones en la piel. Esto no es, ¿verdad? Esto es una erupción cutánea como una reacción alérgica o un exantema viral. Entonces, acá más o menos estaría en verde, podemos priorizarlo un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces no hay tampoco trastornos digestivos, nada, pasamos esta parte. Y con respecto a lo que es infeccioso. Este niño habíamos dicho que tenía más de 7 años. Entonces, con respecto a esto, acá en la parte infecciosa, hay que notar lo siguiente. Los niños que de repente tenemos que priorizar por la fiebre son los recién nacidos, ¿verdad? Niño con fiebre de repente se atiende y se interna muchas veces, decimos, y luego se discute con los papás, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, pero es fiebre nomás, es recién nacido, entonces es a evaluar y tomar con todo, con pinza, con toda la delicadeza que se puede, porque un recién nacido febril algo está pasando. Si es un lactante y entre 1 y 5 años la posibilidad de convulsión es alta, entonces priorizamos también la atención en urgencia cuando la temperatura es mayor a 38,5, aunque vamos a ver de repente que la temperatura que hace convulsionar al niño no se ajusta solamente a temperaturas altas, inclusive cuando está bajando la temperatura puede llegar a convulsionar, ¿verdad? Cuando hay convulsiones febriles. Y si ya no es un lactante y es un preescolar, entonces un niño mayor de 5 años, este niño está también en azul. A este niño se le baja la temperatura y se espera. Este niño no es un niño que va a convulsionar. Si este niño de repente tiene, como dijimos, un componente que además de la fiebre nosotros vemos que tiene compromiso cardiovascular, está taquicárdico o bradicárdico, deshidratado grave o está en choque o tiene alguna cuestión circulatoria o se ajusta al TEP, ¿verdad? Y todo eso nosotros le vemos pálido con dificultad respiratoria y a la vez febril, entonces la cosa cambia. Pero si es solamente que está febril, 38 grados y nuestro paciente está bien y tiene más de 5 años, no pasa nada, puede esperar un poquito más en la urgencia y se le baja la fiebre y se espera. Toda vez que de repente, ¿verdad? Que de repente este niño
sea el único paciente, no es que va a esperar 180 minutos, sino que si es que nuestra urgencia está saturada de niños con casos de diferentes tipos y entonces ese es el límite de tiempo de que generalmente espera. De repente, si viene justo un paciente que está con una dificultad respiratoria severa, se le intuba y después viene otro paciente que a la vez otro paciente aparte que fue accidentado y que prioriza como una atención inmediata, entonces se le baja la fiebre y continúa esperando o algunas veces gentilmente, como dice el RAC, ¿verdad? Que es la parte humana que se le agrega al triaje, se le ayuda y se le conduce hasta un profesional en el área de consultorios. Eh, en la urgencia siempre estamos todos estresados, entonces hay que tratar de ayudarnos en lo máximo para que todos puedan ser atendidos de la mejor forma. Entonces, todo esto tratamos de ordenar, ¿verdad? Y tratamos de ajustar a la medida de que sea lo más útil y lo más sabio posible para la mejor atención de nuestros niños. A la vez también esto requiere en los hospitales de muchas veces pacientes que ya fueron atendidos, pero se le pide un laboratorio, va al laboratorio, regresa otra vez, ¿verdad? A esto se le tiene que volver a atender, ¿verdad? No son protocolos estrictos, de repente son un poco flexibles de acuerdo al caso y todo eso, pero tratamos de hacer lo mejor que se pueda para que no se den confusiones, ¿verdad? Y bueno, estemos eh, haciendo mal las cosas, ¿verdad? Siempre ayudamos en la urgencia. Yo muchas veces hablo mucho con los pacientes porque son ellos los que nos van vamos a decir realmente lo que está pasando con respecto en pediatría al niño, si es que se sienten a gusto, si hay un bloqueo de los padres hacia el médico, de repente tienen fiebre, pero de repente vos le interrogas un poco más y se consiguen más datos y ayuda mucho, ¿verdad? Y el buen trato entre el médico y los pacientes es fundamental, ¿verdad? Eh, espero que sea útil y bueno, buenas noches y muchas gracias y acepto comentarios y críticas.